Buenos días. Sí, veo que está conectado esto. Bien, pues vamos a abrir esta sesión para proceder al desarrollo de esta mesa, que es una mesa de debate coloquio, que llevando este título tan atractivo, Acceso a los medicamentos innovadores en la Oficina de Farmacia, creo que esto promete. La verdad es que tengo que decir que un tema tan interesante hay que, en fin, por haberlo promovido, aunque no sea más que por eso, creo que es de justicia dar las gracias al Consejo General por haber tenido esta brillante idea de traer al Congreso este tema. También quiero dar las gracias, por supuesto, a mí particularmente por haberme invitado a participar en el mismo y más a moderar esta mesa, lo que supone para mí un auténtico honor. Dando las gracias a los presentes, voy a ir hablando muy rápidamente del tema que nos ocupa, pero yo como moderador voy a realizar una intervención muy sucinta, igual que cada uno de los ponentes cuando les dé la palabra, porque creo que lo fundamental, el ideal, es que todos nos hagamos partícipes de este tema tan importante, de este tema tan interesante. Vamos a ver, parece algo obvio, algo evidente y algo que está contemplado en la legislación española, que los medicamentos están en oficina de farmacia, es decir, es el lugar donde las disposiciones vigentes establecen que deben estar. Sí, pero también sabemos que hay otros medicamentos que, bien porque requieran una atención especial tras su administración debido a posibles efectos adversos, o bien porque requieran dispositivos superespeciales para su administración, o por otros motivos análogos, bien, pues deben estar en el hospital. Muy bien, sabemos, esto lo conocemos perfectamente todos y nada que añadir. Pero sí sabemos que hay innovaciones terapéuticas que el farmacéutico de oficina de farmacia no conoce más que por la literatura. Y esto a mí me entristece, por lo menos, porque hay, creo que, motivos más que fundados para que esos medicamentos los pueda dispensar el farmacéutico de oficina de farmacia. Y creo que esto no son palabras baladís. Primero, por su preparación. No pensemos, porque todos tenemos el vicio de pensar los conocimientos que en este preciso momento tenemos. Y dice, yo cuando estudié la carrera me lo sabía. Sí, es que eso nos pasa a todos. Eso nos ocurre a todos. No seamos tan autocríticos, que esto es muy común en esta profesión, ¿no? Sabemos perfectamente dónde podemos ir a encontrar y buscar esos conocimientos porque tenemos la base fundamental, una base extraordinaria, una base farmacoterapéutica como ningún otro profesional tiene. Y esto lo digo de primera mano, porque lo vivo a diario. Lo vivo a diario porque, en fin, tengo que explicar no solamente una facultad de farmacia, sino de medicina fundamentalmente. Bien, pero vamos al tema. En el momento actual hay medicamentos que no van a oficina de farmacia y sospechamos que pudiera ser por el precio elevado. Bueno, pues parece que la administración se ahorra el margen farmacéutico y nada más. Bueno, pudieran ir los tiros por ahí. Pero es que, claro, esto es también, hay mucha frivolidad porque parece que se calcula solamente el impacto inmediato en los presupuestos, es decir, el coste de un medicamento y nada más, pero no se calculan los costes de hospitalización, no se calculan costes de estructuras que se tienen establecidas en los hospitales y que son de un mantenimiento muy costoso. Posiblemente algunas estructuras de estas deberían ir desmantelándose, como ocurre, por ejemplo, con los anticoagulantes, los antivitamina K, es decir, los cumarínicos, frente a los nuevos anticoagulantes orales directos, los antitrombínicos. Yo quiero plantear lo siguiente. Pensemos en un paciente trasplantado. Un paciente que tiene que pedir cita para retirar su medicamento y le citan en un hospital. Posiblemente le tengan esperando, y esto es real, esto lo he vivido, y me lo han comentado, 2, 3, 4 horas. Está esperando, muy bien, finalmente le entregan su medicamento para que se lo administre él en su casa. Bueno, vamos a ver, ¿por qué este paciente que luego, por esa naturaleza de medicamento, no requiere ninguna atención o una mínima atención, por qué este medicamento no está en oficina de farmacia? Es que, hombre, si pensamos en un paciente que va al hospital de Burgos porque es de Burgos, al hospital de Madrid porque está en Madrid, al de Barcelona, no, pensemos, siempre se me ocurre un pueblo de Cáceres alejado, Carrascalejo. Muy bien, este pueblo, allí hay pacientes que sufren y pacientes que tienen que trasladarse, pues, o
bien a Talavera de la Reina, a Cáceres, a Badajoz, a sitios muy alejados. Eso es un alto coste. Y luego, además, otra cosa. Están sometidos, ahora me refiero ya a todos, a los próximos y a los lejanos, están sometidos a una exposición innecesaria porque pueden adquirir una infección nosocomial. Y esto ya, desde luego, son palabras mayores. La verdad es que esto creo que merecería una revisión. Y para eso estamos. Y por este motivo contamos con un elenco, con un plantel de ponentes que yo la verdad es que estoy muy satisfecho moderando esta mesa. Voy a ir sucesivamente dando la palabra según el orden establecido en el programa, pero dando la palabra para una intervención breve. Y lo que sí sugiero a los presentes es que vayan preparando las preguntas que estimen más pertinentes para que a mano alzada las vayan formulando. De modo que, en primer lugar, contamos con doña Beatriz Perales, que sustituye a don Federico Plaza, que por enfermedad no ha podido estar presente, como hubiera sido su deseo. Me lo ha transmitido a mí personalmente. Por otra parte, don Joaquín Rodrigo Poch, que es el presidente de Biosim, nos hablará, como saben, en el programa, no voy a glosarlo más. Don Jordi Dalmases Balañá, vicepresidente del Consejo General y presidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Y finalmente don Andoni Lorenzo Garmendia, en representación de los pacientes, es el presidente del Foro Español de Pacientes. De modo que, sin más preámbulo, voy a dar la palabra a doña Beatriz Perales. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente sustituyo a Federico Plaza y bueno, estoy encantada, la verdad, de compartir esta mesa con este debate tan emocionante que tenemos entre manos. Sí que me gustaría poner un poco en contexto cuál es la situación actual, en general, en el mundo de los medicamentos biológicos. En el año 2006, el 21% de los medicamentos más vendidos eran medicamentos biológicos, en el 2020 será el 52%. Eso es el primer contexto que pongo aquí en la mesa un poco para que seamos capaces de asimilar el impacto que esto tiene en la farmacia comunitaria. Pero además no estaríamos aquí porque tenemos un tema importante, tenemos una medicina nueva, que es todos hablamos de medicina personalizada. La medicina personalizada sabéis que empezó a desarrollarse ya en los años 80, cuando se empezó a investigar sobre las bases moleculares de aquellas enfermedades que tenían más prevalencia, como por ejemplo el cáncer, y se descubrió que una mutación o una superexpresión de un gen conductor podía curar el cáncer, en este caso era un cáncer de mama. Se investigó en aquella línea y aparecieron los primeros medicamentos biológicos con una determinada diana. ¿Esto a qué favoreció? Pues a que el mundo y el desarrollo de los medicamentos biológicos a partir de entonces se desarrollara mucho más, siendo en el año 2014 el 40% de los medicamentos aprobados según la FDA. ¿Qué significa esto? Además, vamos dando un paso más adelante. He hablado de medicina personalizada, pero ahora vamos a hablar de medicina personalizada de precisión. ¿Esto qué es? Pues la medicina personalizada de precisión, a la cual tiene que estar preparado todo el sistema sanitario para poderla implementar, es adaptar el tratamiento médico a las características individuales de cada paciente. ¿Esto qué significa? Pues que hay que identificar pacientes que tienen susceptibilidades distintas de sufrir la enfermedad, de responder al tratamiento. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace a través de recogida de datos genómicos, de diagnóstico de imágenes de ensayos clínicos y una parte muy importante que es el entorno del paciente. Aquí ya he mencionado dos partes críticas en las que aquí me gustaría discutir y que habláramos cuál es el papel o qué pensamos que es el papel del farmacéutico comunitario. Uno, el manejo de biológicos, medicamentos biológicos, con todas las cifras que os he dado, y otra, el papel del farmacéutico comunitario en la medicina personalizada de precisión, principalmente en la recogida de datos, como he contado, de los pacientes. ¿Quién es el profesional sanitario
más cercano al paciente, el farmacéutico comunitario. Con respecto un poco a los medicamentos biológicos, hay medicamentos biológicos que efectivamente, como ha mencionado Paco, bueno, algunos tienen que ser dispensados en el hospital por su vía de administración, por su seguimiento en seguridad, otros no. Y estos medicamentos, lo que se necesita para que el farmacéutico comunitario pueda estar al día es formación y conocimiento. Y eso es un poco lo que se apuesta desde la industria farmacéutica. La clave está que si el farmacéutico comunitario demuestra que tiene conocimiento en el manejo de estos medicamentos, de sus efectos adversos, como bien ha comentado Paco, un paciente oncológico que va a una farmacia con efectos adversos, la inmunogenicidad provocada, la toxicidad, diarrea, si el farmacéutico comunitario demuestra y tiene conocimiento de cómo manejar estos biológicos, eso es la pieza clave en el manejo de estos medicamentos biológicos que a lo mejor se pueden dispensar en la farmacia. Como industria, pues, ¿cuál es nuestra posición? Pues hablo un poco por experiencia. Roche, que es una compañía que antes comentábamos que es casi 100% hospitalaria, siempre apostó por el farmacéutico comunitario en que estuviera formado en los biológicos. ¿Por qué? Porque bueno, nunca se sabe. Como he dicho, el 52% de los medicamentos que más se van a vender en el año 2020 son medicamentos biológicos. El farmacéutico comunitario se tiene que adaptar a las tecnologías y al conocimiento. Y para eso, desde Roche, estamos colaborando con la farmacia comunitaria, con el Consejo General, en un plan de formación de biológicos, con un plan de formación continuada, que esto además surgió por propia demanda de la farmacia comunitaria con el Instituto Cofares y el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Con lo cual, creo que una de las claves importantes es la formación del farmacéutico comunitario. Y con respecto a la medicina personalizada, que luego si queréis debatimos, el farmacéutico comunitario es la persona más cercana al paciente. Desde el tratado con biológicos se haya dispensado o no en la farmacia, desde el que está en un ensayo clínico, y eso permite recoger una información muy buena que ayuda con su atención farmacéutica a gestionar este tratamiento global. Y creo que eso es algo que también deberíamos tratar y debatir en esta mesa. Muy bien, perfectamente. Muchas gracias, Beatriz. Por favor, Joaquín, cuando quieras, puedes intervenir. Pues muchas gracias, doctor Zaragoza, y muchas felicidades en su santo. Es verdad. Muy bien. Por poner un poco la situación en perspectiva, yo creo que hay dos clases de medicamentos, como bien saben ustedes. Unos son de síntesis química y otros son desarrollados a partir de organismos vivos. Los desarrollados a partir de organismos vivos son los medicamentos biológicos. Los medicamentos de síntesis química, cuando pierden la patente, aparece el genérico. En los medicamentos biológicos, cuando pierden la patente, aparecen los biosimilares. Creo que el debate no debería ser si los biosimilares tienen que estar en la farmacia hospitalaria o extrahospitalaria, sino si los medicamentos biológicos tienen que estar en la farmacia extrahospitalaria o hospitalaria. Pero creo que hay que ir un pasito más allá, porque tampoco se puede generalizar si medicamentos biológicos sí o no. Hay que ir molécula por molécula. Normalmente los medicamentos biológicos son moléculas con mayor peso molecular, más complejas, y que en muchos casos tienen un perfil de interacciones más complejo y que necesitan un mayor seguimiento. Hay ya medicamentos biológicos en la farmacia extrahospitalaria. Tenemos la insulina glargina y tenemos la enoxaparina, y anteriormente tuvimos la hormona de crecimiento, que luego ahora mismo está en el ámbito hospitalario, pero ya hay muchos ejemplos de medicamentos biológicos fuera de utilización y dispensación en la farmacia extrahospitalaria, con lo cual esa puerta ya está abierta. Ahora bien, yo creo que, coincidiendo con Beatriz, el debate es ver un poco pues, qué tipo de molécula, ya sea de síntesis química o biológica, tiene que estar en la farmacia hospitalaria y cuál puede estar también en la farmacia extrahospitalaria. Eso dependerá de muchos factores, pues eso, vía de administración,
si es un tratamiento crónico de mantenimiento. Al final, si tenemos al paciente en el centro de esta decisión y de todas las relacionadas con la salud, pues probablemente haya más campo en ciertas moléculas biológicas para que estén fuera también del marco actual hospitalario y pudieran estar también en el ámbito de la farmacia extrahospitalaria. Los biosimilares básicamente lo que vienen a traer es eficiencia y accesibilidad al sistema, y son una herramienta de eficiencia para el sistema, pero no dejan de ser medicamentos como los biológicos, las mismas moléculas, no son moléculas nuevas, son moléculas que ya están comercializadas. Y bueno, una parte muy importante pasa por el conocimiento de estas moléculas. No se puede utilizar lo que no se conoce. Entonces, bueno, nosotros ya desde Biosim venimos trabajando muy activamente con el Consejo General de Farmacéuticos en la difusión y el conocimiento de estos medicamentos. Estamos participando en un curso promovido por el Colegio de Medicamentos Biológicos Innovadores y Biosimilares, y estamos a punto de lanzar una guía de medicamentos biosimilares para farmacéuticos, también con el Consejo. Y bueno, mucha parte pasa por el conocimiento y el sentirnos cómodos con el concepto, y a partir de ahí mucho diálogo y unir puentes. Pues muy bien, muchas gracias. Pues tiene la palabra don Jordi de Dalmases. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que a uno le acaban especializando en los temas, y a mí este es un tema que últimamente me toca hablar en multitud de ocasiones, ¿no? ¿Algo será? La verdad es que parece, después de oír las intervenciones de los dos compañeros de debate que me han precedido, que es un tema de ciencia, de novedad, de complejidad, de medicamentos, de nuevas armas terapéuticas que tenemos para sanar las enfermedades. Y eso es verdad en parte, pero eso no es un aspecto que a la profesión farmacéutica en ninguno de sus ámbitos de ejercicio le preocupe, porque tenemos una formación científica, estamos acostumbrados a formarnos y de una manera muy intensa, y por lo tanto todos aquellos conocimientos, actitudes y protocolos que debamos de ejercer para poder dispensar estos fármacos desde cualquier de los ámbitos, sea hospitalario, sea el ámbito comunitario, pues seguro que los absorberemos y nos formaremos como sea necesario. Sin embargo, lo que nos está sucediendo en estos momentos no se corresponde, creo, a razones profesionales, científicas o de seguridad de los fármacos, ¿no? Estamos en una época post-crisis y estamos pagando ciertas consecuencias de medidas de urgencia que se tomaron en un momento determinado con un alto contenido económico en un país en crisis que necesitaba seguir manteniendo el estado del bienestar. Y eso arrancó en 2012, ¿no? Y cuando arranca en 2012, pues aparece esa reserva singular que nos altera un poco lo que es la proyección de la lógica y de la arquitectura de la prestación farmacéutica en España, ¿no? Nosotros tenemos una agencia española del medicamento. La agencia es una entidad ajena a la administración, o autónoma, no ajena, pero sí autónoma, con capacidad para decidir, y desde el Real Decreto del 2007 ellos son quienes deciden cuándo un medicamento es restringido a un hospital, uso hospitalario, por razones de seguridad clínica, cuando es un medicamento de diagnóstico hospitalario porque entiende que por razones de seguridad la prescripción solo se puede hacer a través de un especialista, o cuando es un medicamento de especial control médico, ¿no? Donde las condiciones de dispensación, en este caso, están dotadas de un sistema de información añadido, ¿no? Claro, cuando aparece la necesidad de reducir la factura farmacéutica en España, pues salen las reservas singulares, ¿no? ¿Y cómo salen las reservas singulares? Cogiendo medicamentos de diagnóstico hospitalario que la agencia había dicho, estos necesitamos una prescripción por parte de un médico especialista, y dice, estos medicamentos solamente se van a dispensar a través de los servicios de farmacia hospitalaria. Por lo tanto, en esa decisión del Ministerio, y las reservas singulares exclusivamente son del Ministerio, el contenido es exclusivamente
de decisión estructural de ciertos medicamentos, llevarlos a los servicios de farmacia hospitalaria. Y eso es lo que nos tiene que hacer pensar qué es lo que está sucediendo. Esto es una realidad que no para. Desde el 2012, aquí tengo datos, en 2012 aparecen 90 presentaciones en reservas singulares y estamos a septiembre del 2018 en 379 presentaciones, con lo cual esto no está disminuyendo en absoluto. Y si hablamos de principios activos nuevos, pues se están aprobando entre 25 y 35 principios activos nuevos cada año. Y voy a leer los datos del 2017. En el 2017 llevamos 32 principios activos nuevos, 15, la agencia dice, son de uso hospitalario, restringidos al hospital, 16 son de diagnóstico hospitalario, prescripción por parte de especialista, y de estos 16, 10 son reserva singular. Y por lo tanto, se habrán de dispensar en los hospitales. Y con receta médica, un único medicamento. Evidentemente se pone luz en el hecho de que los medicamentos cada vez son más complejos, por lo tanto, requieren de un mayor control. Y esto no somos capaces de analizarlo, sí de hablarlo, porque yo he estado muchas veces en el Ministerio de Sanidad hablando de esta problemática, lo que esto supone de incongruencia para los pacientes, que tienen que desplazarse de una manera importante una vez al mes, antes una vez cada 3 meses, ahora una vez cada mes, porque hemos disminuido los stocks que tiene el ciudadano en su domicilio, y le hacemos desplazar de manera no coherente, ¿no? O por lo menos parece que en este sentido no estamos buscando su comodidad o la calidad del servicio de la prestación farmacéutica. Por otro lado, tenemos los servicios de farmacia hospitalarios que están montando unidades de dispensación de medicamentos ambulatorios, donde están poniendo robots, donde tienen toda una estructura aneja nueva para poder acometer esa función, ¿no? Y tenemos unos servicios de farmacia hospitalaria que han crecido y siguen creciendo desde hace muchos años en la farmacia clínica y sus funciones y su peso profesional dentro de los hospitales, ¿no? Un farmacéutico de hospital hoy en día, pues en la sección de farmacia clínica están validando las prescripciones de los médicos de todos estos fármacos, ¿no? Por lo tanto, es un crecimiento profesional de nuestra profesión muy importante, y donde unos compañeros están evolucionando y se están convirtiendo en profesionales de referencia como farmacéuticos dentro del hospital, ¿no? Sin embargo, tenemos que afinar y tenemos que ver que si este es un problema económico, habrá que adecuar el circuito económico de los medicamentos a aquello que nos lleve a una estructura racional de la prestación farmacéutica. Lo que tenemos hoy no es racional. Es simplemente fruto de una medida de urgencia para reducir costes en el año 2012 y en plena crisis. Tocar esto ahora nos está costando un montón. Y además, cada vez que tenemos a un interlocutor convencido, pues nos cabe en el gobierno o nos cabe en el director general y vuelves a entrar en el ministerio, sí, con la cabeza así, y vuelves a empezar, ¿no? Y vuelta a empezar, ¿no? Y es fatiga, pero es que además no hay manera de poner criterio, y hay soluciones, y las soluciones se han presentado. Y ya voy a cortar, tengo más cosas que decir, pero voy a cortar porque si no, simplemente decir que hemos comprobado y demostrado que el sistema de marginalidad de la farmacia comunitaria, del escalonado de márgenes de los medicamentos, no es más caro que dispensar un producto a través de un servicio de farmacia hospitalaria. El precio no está aquí, el problema no está aquí, el problema está en el precio. La farmacia de hospital tiene una capacidad de comprar a un precio distinto y la farmacia está facturando al sistema público con un margen marcado. Ahí, ese es uno de los aspectos que simplemente tocando ese aspecto económico y permitiendo que la farmacia pueda comprar al mismo precio que el sistema autonómico de salud, aplicando su margen, el problema está resuelto. Ya llenamos de contenido con las novedades a la farmacia comunitaria. Le formamos si es necesario. Montamos, estamos todos conectados en red. Montamos la recogida de información que haga falta, que sea necesario para la información del médico prescriptor. En fin, hay soluciones y somos una herramienta de lujo
desde la farmacia comunitaria e incluso con la validación de los farmacéuticos especialistas del hospital de esos fármacos. Y como digo, somos una herramienta de lujo para llevar de la mejor manera posible el fármaco al ciudadano sin necesidad de hacer estos montajes, estas colas, estos servicios de farmacia ambulatoria impresionantes como ya no pueden, pues estamos empezando a oír hablar de home delivery y de llevar el medicamento al usuario a su casa, con lo que eso significa. Y yo creo que no es posible, la dispensación a domicilio, hasta el momento que yo sepa, eso no es posible, aunque se está haciendo. En mi casa, en el Valle Brón, los antirretrovirales van a domicilio y cada vez hay más pruebas piloto. Bajo el paraguas de prueba piloto se puede hacer casi todo y esto se va agrandando. ¿Y cuál será el futuro de la farmacia? ¿Cómo vamos a mantener la red farmacéutica si le privamos de todas las novedades? Bueno, pues el debate está ahí, está servido. Muchas gracias. Muy bien, pues don Andoni Lorenzo, por favor, tiene la palabra. Bueno, buenos días. En primer lugar, dar las gracias al Consejo General de Farmacia por invitar a un paciente. Cuando recibí la invitación y vi el título, me asusté un poco, porque evidentemente yo no tengo la formación y el conocimiento que tienen los ponentes que hay aquí y que gran parte del público, pero sí que me parece importante que se conozca la visión de los pacientes en todas las farmacias, ¿no? Ha mencionado antes Joaquín un comentario, bueno, parece que hay un cambio ahora mismo, ya un tiempo en el Sistema Nacional de Salud, referente a que parece ser que los pacientes somos el centro del Sistema Nacional de Salud. Creo que se está abusando mucho de este término. Todavía no estamos en unos niveles aceptables por parte de los pacientes, pero sí es cierto que cada vez las organizaciones médicas, los agentes sanitarios empiezan a querer y a pedir la opinión de los pacientes. La posición del paciente no es tanto la de querer ser el centro, como la de sí querer estar en los órganos donde se habla, se debate, se decida cuestiones sanitarias que afectan a los pacientes. Respecto al tema de los medicamentos o de la innovación en los medicamentos, bueno, la visión que tenemos los pacientes, en primer lugar, y que creo que esto es muy importante, es, decía el fundador del Foro Español de Pacientes, Albert Llobel, lo importante es atender al enfermo, no a la enfermedad. Esto es algo que quiero resaltar aquí. Nosotros lo que demandamos, médicos, enfermeras, farmacéuticos, no es tanto que se ocupen de la enfermedad, que evidentemente es importante, pero sobre todo que se ocupen de la persona. Una persona enferma es una persona que tiene miedo y que la enfermedad trae también aislamiento. Los pacientes necesitamos ser escuchados, poder hablar, poder explicar nuestros miedos, poder tener a alguien que nos escuche, que nos mire a los ojos, que no esté mirando la pantalla del ordenador. Esto también pasa en las farmacias. Esto también pasa en las farmacias, porque yo fui el domingo a una farmacia y me fijo. Y creo que es muy importante que lo que es en la atención farmacéutica, los farmacéuticos atiendan a la persona y no atiendan al enfermo, ¿no? A la enfermedad. Dicho esto, medicamentos innovadores. Los pacientes lo que percibimos sobre esto es, en primer lugar, un medicamento que lleva consigo innovación. Ya lo estamos asociando a que cuando se produce algún tipo de concurso en la sanidad, lo único que se valora es el precio, con lo cual ya la innovación empieza mal. Al final no se valora tanto qué es lo que aporta, qué es lo que demandamos nosotros. Nosotros creemos que lo que es importante es este medicamento, qué aporta al paciente una vez que lleva el tratamiento, qué diferencia del resto de los medicamentos, pero lo que vemos es que no, que al final en la innovación se prima más por el precio, con lo cual los medicamentos con innovación no tienen esa facilidad. Esto nos preocupa porque evidentemente los pacientes estamos con la industria farmacéutica. Yo también soy presidente de la Federación Española de Diabetes y no tengo más que mirar para atrás los últimos 10 años de cómo tenía la calidad de vida un paciente con diabetes a cómo la tiene ahora. Es importante que los medicamentos con innovación se les dé salida y que desde la Administración se les favorezca este uso, porque si no la investigación en el terreno farmacéutico pues evidentemente no se va a producir. Otro de los temas que vemos también con la medicación o con los medicamentos innovadores
es que no sabemos por qué, pero en cuanto aparece un medicamento innovador, en mayor o menor medida va ligado a un visado. Y esto genera conflictos. Genera conflictos hacia el paciente e incluso genera conflictos hacia el propio médico, porque si quiere prescribir ese medicamento a ese paciente, tiene que realizar ese visado y en muchos casos tiene que dar explicaciones. Y luego otro tema que ya se ha mencionado aquí es que todos estos medicamentos novedosos e innovadores, en la mayoría o en gran parte, van vía farmacia hospitalaria. Y como se ha dicho al principio, pues evidentemente un paciente, ya no voy a decir trasplantado, cualquier tipo de paciente que se tenga que desplazar al hospital a recoger esa medicación es un trastorno muy grande y también es un coste económico, evidentemente para el paciente. Y dicho esto, quería dar un cambio, ya os he situado a todos, quería hacer un pequeño cambio y dirigirme hacia la farmacia. Los pacientes tenemos un concepto de la farmacia comunitaria y de hecho estuve mirando una encuesta reciente que se hizo de que tenían un concepto muy favorable en un 90% de la encuesta de los pacientes hacia la farmacia comunitaria. Yo no sé si es la primera o la segunda figura que mejor concepto tienen los pacientes, sea la del médico de cabecera, atención primaria y en segundo lugar el farmacéutico. Por lo tanto, nosotros estamos muy vinculados a la farmacia comunitaria. Pero creo que sí que es importante el tener claro, y aquí también hablaba el presidente, creo que ayer en la inauguración, la innovación también está en la metodología y en los planes estratégicos, no solamente en el medicamento. ¿Cuál es el camino que quiere llevar la farmacia comunitaria en el futuro? Lo tiene difícil, porque si empezamos a hablar de que biosimilares, que si medicamentos innovadores van vía hospitalaria, ¿cuál es el papel o el nicho que queda? Después de lo que ha comentado mi compañero, bueno, a mí se me pone la carne de gallina, porque no sé, el futuro de la farmacia cuál va a ser, vender cremas bronceadoras, es preocupante. Pero también quiero hacer una crítica, Cuando habláis, la estoy liando, perdonad, pero yo tengo que aprovechar. Cuando habláis de que acudís al Congreso y trasladáis estos problemas sobre la dispensación en la farmacia comunitaria, yo creo que ahí cometéis un error, y es que vais solos. Yo creo que tenéis que llamar a los pacientes, porque los pacientes están en vuestro lado. Ir al Congreso, estar con representantes de la Administración o con representantes políticos y trasladarle este problema, creo que es mucho más eficaz, efectivo y favorable, y políticamente va a ser complicado que vayan contra los pacientes, el hecho de ir juntos, porque al final estamos en el mismo barco. Nosotros los pacientes queremos que el medicamento se sirva en la farmacia comunitaria. Es más, estos días o estos meses empiezan a surgir, y yo empiezo a leer, y todos habrán leído lo que parece ser que va a ocurrir en Madrid, que se está hablando ya de la farmacia domiciliaria. Entonces, ¿cuál es el camino que quiere la farmacia? Bueno, yo creo que es importante que os apoyéis en los pacientes, porque si al final lo que solo se valora es un aspecto puramente comercial de las farmacias, desde luego el futuro es muy desalentador. Y a nosotros como pacientes evidentemente no nos interesa. Nosotros estamos encantados con nuestros farmacéuticos. Tener una farmacia debajo de casa es muy bueno. Y luego por el papel de seguimiento que pueda hacer el propio farmacéutico. Otro tema que también hay que poner en la mesa, el historial de los pacientes, es importante que esté en las farmacias. Porque yo, que tengo un mayor conocimiento en el ámbito de la diabetes, cuando hablamos de la adherencia al tratamiento, en la diabetes está en un 50%. Es decir, ¿y quién puede hacer mejor seguimiento? Pues dos figuras, o tu médico o tu farmacéutico. Pero es que tu médico igual tardas en ir, pero el farmacéutico no, porque tienes que tomar la medicación. Hay temas muy importantes que creo que sería bueno valorar estrategias entre la farmacia y los pacientes, ¿no? O con la farmacia y los pacientes. Y no sigo.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues sí, venga, adelante. Pues ya si empezamos, nos introducimos ya en el coloquio y por favor los presentes, aunque no lo veo bien por las luces, pero que a mano alzada, en fin, por favor estén pendientes por si alguien pide la palabra, pero Jordi Dalmases quería intervenir y es el primero que abre el fuego. Bueno, más que nada es que nos ha ampliado los horizontes de esta mesa de debate una barbaridad, porque claro, ha salido aquí... Yo venía a hablar de mi libro. Ya. Pero en todo caso, es evidente que estás aquí y el Consejo ha tenido la voluntad de invitaros y os agradecemos la presencia porque evidentemente que hay que contar con el paciente, ¿no? Porque algo que está sucediendo y tiene que ver con los medicamentos similares también, y tú has citado el proyecto de ley de Farmacia de Madrid, es que estamos todos cacareando el término o el concepto de poner el paciente en el centro y dibujar a todos los profesionales pensando en el paciente. Y es magnífico como concepto. Pero después las organizaciones, las propias organizaciones colegiales, a veces malentendidas, porque parece que a veces tengan una función de defensa de terrenos, empezamos a decir, sí, pero esto lo hago yo y esto no lo va a hacer el otro. Y nos olvidamos, empezamos a mirarnos a nosotros mismos y dejamos de ver el paciente, ¿no? Y eso es un problema, Decías, la farmacia a domicilio, yo quiero entender que hablamos de atención farmacéutica domiciliaria y ese es un concepto que va acorde con poner al paciente en el medio y decir, ¿y qué actores del sistema de bienestar actúan con ese paciente? Y más cuando todos envejecen y vamos a tenerlos que tener en casa porque no tendremos suficientes residencias ni suficientes centros para institucionalizarlos, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos una enfermería que deberá hacerse cargo de ese enfermo, una farmacia comunitaria lo más cerca posible que deberá colaborar en los medicamentos, el seguimiento farmacoterapéutico, la elaboración de determinados mecanismos que faciliten la adherencia, el médico, el asistente social, y ese es un concepto de atención al paciente donde realmente si colaboramos y montamos los circuitos conseguiremos que salga adelante. Si miramos qué es lo que puedo hacer yo y para que no lo haga el otro, ese concepto no seguirá, no avanzaremos. Es que fíjate, cuando habláis, claro, yo al final no dejo de ser un espectador, y lo digo con todo el respeto, pero tienes una sensación de que al final la Administración, viendo por dónde van los tiempos y cómo se está actuando y cómo se está canalizando la medicación hacia farmacia hospitalaria, dices, bueno, ¿cuál es el concepto que tiene la Administración de los farmacéuticos? Que somos unos puros comerciantes, que tenemos una tienda y poco más. No. Entonces, es importante trasladar o tener muy claro cuál es el papel de la farmacia. ¿La farmacia quiere realmente ser un agente importante dentro del Sistema Nacional de Salud? Pues eso hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo. Yo creo que lo somos, que estamos... Yo también, yo también lo creo. Lo que ocurre es que arrastramos un problema de una medida tomada en un momento determinado, que son las reservas singulares, y no somos capaces de adecuar el modelo económico, porque, claro, para pensar en salud tienes que hacer lo posible, y ahí entra la economía. España no es extraordinariamente rica y tiene fondos limitados como todos los países, y hay que hacer lo posible, ¿no? Y hay que repensar cuál es el circuito económico y, una vez hecho esto, poder tomar las decisiones en aquello que importa, que es el efecto en la salud de los pacientes. Y entonces, podemos utilizar todo el potencial del arsenal de profesionales que tenemos, cuando tengamos resuelto un problema estructural que cuesta muchísimo. Bien, yo creo que este diálogo que se ha establecido es edificante. Y sí quería decir en relación con el tema de asociaciones de pacientes, cuando uno compara lo que ocurre en otros países, como me ha sucedido a mí, yo el año pasado estuve en un país sudamericano importante, donde todavía no están establecidas las asociaciones de pacientes.
Se me ocurrió decirlo porque veía una ausencia clarísima. Ahí se iba nada más que al medicamento y al efecto del medicamento, pero como en plan abstracto no se veía la realidad y las necesidades del paciente, porque el que lo sufre es el que lo tiene que decir. Bueno, pues es donde se ve el contraste, es decir, caramba, lo que hemos avanzado en España, ¿eh? Ojo, que cuando uno tiene esa visión retrospectiva, que no nos damos cuenta, yo decía, pero ¿cómo es posible que hayamos estado en España tal y como están en este país, donde hay ausencia de estas asociaciones? Bueno, por tanto, yo creo que en estos diálogos, en estos debates, contando naturalmente con las asociaciones de pacientes, porque todos, si no somos pacientes, como decía antes, somos candidatos a serlo. Y en consecuencia, la confluencia y la conjunción de posiciones debe estar clara. En esos debates creo que estará la verdad e iremos construyendo. Yo sí quería decir que también mientras van preparando alguna pregunta, que no lo veo, pero bueno, si hay a mano alzada o de viva voz que lo digan. Sí, quería decir que sale a colación el precio. Estamos viendo que se dan soluciones, es decir, si la administración dice que, claro, es que el precio, la hipocresía, vamos a decirlo claramente, la hipocresía que hay en relación con el precio, porque una cosa es el precio acordado y luego el precio al que se paga. Esto es el colmo, es que, vamos, ya está bien y nos tenemos que quitar la careta y decir la verdad. Pues esto mismo, porque no se renegocia, porque no se habla con la oficina de farmacia. Creo que también se van abriendo brechas, nos vamos posicionando para que esto ocurra. Pero no pensemos en medicación compleja de tipo biológicos, que a lo mejor no es tan compleja, porque muchos biológicos los recoge el paciente y se los pone el propio paciente en su casa, sin reacciones adversas, porque están cada vez más estudiados los biológicos y dentro de los biológicos, por supuesto, los biosimilares. Bueno, pero independientemente de eso, hay otros, por ejemplo, dispositivos respiratorios. Vamos, más adiestramiento, más entretenimiento con todo el gusto y con toda satisfacción que hace el farmacéutico de oficina de farmacia. Yo no lo he visto. Insulina, se ha hablado antes de un biosimilar de insulina, sí es verdad, pero es que las insulinas con su administración y con su control y los sanos consejos que puede dar el farmacéutico, ahí están a diario y eso es una tarea sorda. Vamos, el aconsejar simplemente a un paciente glotón que sea diabético y que creo que las asociaciones de pacientes tienen mucho que decir, saben que, por ejemplo, un paciente va a una boda y es diabético y dice, bueno, yo por lo pronto ya me pongo la insulina previamente para atracarme. ¡Ay! ¿Y si luego se retrasa la cena? Bien, pues ahí como hipoglucémico. Pues ahí el farmacéutico tiene muchísimo que hacer y lo hace. De hecho lo hace. Y parece como si esto no existiera. En fin, yo sobre el precio sí que quisiera insistir algo más, porque realmente, vamos a ver, biológicos ha estado el etanercept en tiempo en oficina de farmacia y después se retiró por estas cuestiones que Jordi Dalmases decía en cuanto a medidas restrictivas que se tomaron. Y luego además porque llega un responsable político, le cambian y ya tiene que, en fin, el nuevo que entra tiene que aprender otra vez. Esto es duro. En definitiva, atender al enfermo. Yo el precio creo que tiene soluciones y ahí debíamos ir conjuntados todos con las asociaciones de pacientes para decir, señores, la solución está clarísima. Simplemente nos reunimos y lo acordamos. ¿Qué más podemos decir de esto para evitar ese tipo de barreras que se están dando en cuanto al acceso del paciente al medicamento? Porque barreras las hay. Que si visados de inspección, que si un montón de pegas, un montón de problemas. ¿Qué más? ¿Qué se nos ocurre en este sentido? Porque, sin duda, el peso del precio del medicamento lo tiene. ¿Qué más podríamos hacer sobre el ámbito hospitalario para que pase del ámbito hospitalario a la oficina de farmacia? ¿Alguna cosa más se nos ocurre? Yo creo que, un poco por insistir, ¿no? Yo creo que es importante que farmacia y paciente vayan juntos, porque al final es que es un todo. En el ámbito de la diabetes, los pacientes tenemos que ir a nuestro ambulatorio a que nos den las tiras, las agujas. A ver, es un coñazo. O sea, todos los meses ir allí y encima igual te tienes que pelear con la enfermera porque lo que hace la enfermera es te coge un puño y igual te da y no gastes muchas y... Bueno, es que esto se puede hacer perfectamente. Yo voy a la farmacia por mi insulina. ¿Por qué tengo que ir a por las tiras a un ambulatorio? Claro.
Entonces yo creo que todo esto es una cuestión de ponerlo encima de la mesa, ir juntos, farmacia y pacientes, y hacer comprender a la Administración de que no tiene absolutamente ningún sentido. Porque hablar del gasto económico a mí me parece que es algo un poco mezquino. El gasto en España, el 70% del gasto en España está en las patologías crónicas. Si hay una preocupación realmente por el gasto, lo que habrá que hablar es cómo se aborda el Sistema Nacional de Salud. Empezar a trabajar en un modelo de cronicidad, empezar a potenciar la atención primaria, mejorar el número de enfermeras, porque ahí es donde hay que apostar, ahí es donde te ahorras mucho dinero y ahí es donde un paciente crónico, que es el que posiblemente tiene el mayor gasto, tú le vas a tener mucho mejor controlado. Si lo tienes mejor controlado, va a tener menos complicaciones. Entonces, enfocar en los medicamentos, en concreto en unos medicamentos, bueno, pues lo veo muy absurdo, y creo que la única solución puede ser el que tengan esa visión unida de farmacia y pacientes, de hacer ver a la Administración de que no es el camino correcto. Buscar un punto intermedio, ¿no? Pues muy buena aportación, pero a veces, siguiendo esta línea que estamos, a veces la Administración invoca algunas razones que yo no las tengo claras. Por ejemplo, estudios clínicos, algunos... Vamos a ver. ¿Dispone acaso la Administración de estudios que justifiquen la dispensación en hospitales? ¿Alguien puede aportar algo aquí? ¿Es verdad que dispone la Administración de estos estudios que lo justifiquen? Yo no los he visto, más que a veces las cuestiones evidentes, pero estudios reales no lo sé. Si alguien lo puede decir. No tiene necesidad, creo. No sé si ha salido eso por el micro, que no tiene necesidad. Que no tiene necesidad la Administración de justificarlo. Lo hace y ya está. A ver, yo aquí, por ejemplo, la Administración decide en base a una decisión de la EMA, la Agencia Española del Medicamento, en función de las características del producto, y esa es su decisión. Yo le doy la vuelta e invito a la farmacia comunitaria. Creo que con la atención farmacéutica que se da al paciente, que se ha hablado, tenemos datos, hay datos que puedan, al revés, se puedan aportar por parte de la farmacia comunitaria para poder reflejar esa eficiencia, ese criterio que tanto se habla, tanto en el hospital como... ¿Hay algún dato que se pueda aportar para poder...? Porque lo que no está escrito no existe, o sea, es decir, al revés. No paramos, no caben en un armario, porque... la prueba de que sucede con un programa como el Concilia, donde demuestras cuántos problemas relacionados con los medicamentos y cómo influyes en la salud del paciente si la farmacia hace una conciliación de la medicación. Los programas de adherencia y de seguimiento farmacoterapéutico, donde hemos demostrado que la intervención del farmacéutico tiene la capacidad de no solamente detectar, sino ahorrar unas cantidades que parecen increíbles, ¿no? Que cuando las oyes dicen, eso es que es un estudio. No, eso es un estudio bien valorado y hecho por una empresa de consultoría y con objetividad. Los estudios sobre la capacidad y potencialidad de la oficina de farmacia los tenemos hechos y están encima de la Administración. Pero ahí interviene una de las causas por las cuales no encontramos la solución, porque evidentemente que vamos al Ministerio y contamos y decimos y proponemos, ¿no? Y además creo que vamos demostrando, ¿no? Porque la farmacia no es, solamente un sitio de consejo o de buenos comentarios a los ciudadanos sobre cómo tomar sus medicamentos. No. La farmacia hoy en día es un establecimiento sanitario profesional que está interviniendo en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad, que además es un referente para los consejos alimenticios, de salud de la piel y de todo aquello de esas expectativas crecientes que hay en la población sobre la salud, y que además es el especialista en el medicamento, ¿no? Y esa farmacia que se dibuja así, tenemos una dificultad por decisiones de motivo económico. Yo decía, hay un aspecto que no he comentado y que suelo comentar. Muchos de estos medicamentos de reservas singulares, cuando te viene una receta privada, se dispensan en la farmacia. Por lo tanto, aquí no hay, porque el Ministerio y la agencia piensan en la seguridad del paciente, no en la seguridad del paciente atendido por el sistema público o el que no, otras condiciones. No. Y en cambio, las reservas singulares, esos medicamentos
con una prescripción privada se dispensan y se adquieren en oficina de farmacia. Solamente financiados por el sistema público hay que ir al servicio de farmacia hospitalaria. Esos, los de reserva singular, no los H, que son hospitalarios, aquellos que la agencia dice, por seguridad clínica, estos tienen que estar en el hospital, ¿no? Y por tanto ya está demostrado que no tiene ninguna obligación la Administración de tener ningún estudio más que económico para justificar esto. ¿Pero dónde? ¿Por qué no somos capaces? ¿Cuál es uno de los errores de construcción del estado del bienestar que tenemos en España? Pues el Ministerio está atado. La próxima vez invitaremos al Ministerio también, o a la Administración, porque es la pata que nos falta en el debate, ¿no? Tiene las manos cogidas y depende de convencer a una interterritorial, porque hemos transferido totalmente el estado del bienestar a las comunidades autónomas, pero en materia de medicamentos mantenemos las decisiones centralizadas en el Ministerio de Sanidad y en la Comisión Económica de Precios, ¿no? Y claro, ¿qué le pasa al Ministerio? Que se encuentra con el enfrentamiento en el Consejo Interterritorial de Salud de las comunidades autónomas que le dicen, cuidado, ¿qué vas a hacer? Que luego lo tengo que pagar yo y no me vas a dar más dinero, ¿no? Y eso, puesto así, muy gráficamente, ese es un problema. Es el pan nuestro de cada día. Bueno, es el pan nuestro de cada día. Pues es uno de los factores que hay que superar. Sufrimos constantemente. Y al final nos dicen, la Comisión Interterritorial se supone que las decisiones que toman son vinculantes, pero luego no son vinculantes. Luego, en función de quién lo forma o no lo forma, porque si al final el que está en la interterritorial es de un gobierno de otro color, se va a oponer. Si es del mismo color, efectivamente, mis presupuestos están muy ajustados, no me lo metas porque me vas a hacer un roto. Y al final, bueno, pues el pan nuestro de cada día, efectivamente. Si es que al final hablamos, yo creo que estamos en distintos ámbitos, pero tenemos los mismos problemas. Pero pensamos lo mismo además, pero sí. Yo sí quisiera poner sobre la mesa también una cosa. Cuando hablamos de precios, está diciendo, los medicamentos muy caros, va subiendo la factura. No, atención ahí. Nadie dice la bajada tan dramática que hubo cuando los años de crisis y que se sigue manteniendo, con un ligerísimo repunte ahora en oficina de farmacia. ¿Dónde han ido esos fondos? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha invertido? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Hay alguna compensación con lo que se dispensa en farmacia hospitalaria? No lo entiendo, nadie habla de esto, Y esto, es que, hombre, es injusto el que la oficina de farmacia baje tan claramente como ha bajado. Bueno, pues muy bien, esa aportación está. Y el farmacéutico sigue estando ahí ofreciendo todos sus servicios y no se le pone mala cara, a pesar del revés que ha sufrido en su facturación. De verdad que a veces utilizamos una doble vara de medir, en este caso concreto la Administración, y cuando ya básicamente se tienen elaborados unos documentos, que me consta que ha sido así, unos documentos ya para su cumplimiento, resulta que ¡pum!, viene un cambio político y lo que decíamos antes, al siguiente hay que enseñarle o el siguiente tiene que aprender. No es justo, no es justo. Y por otra parte, también se ha hablado de otro tema, que es la formación. Yo quisiera poner sobre la mesa una pregunta muy clara. ¿Es que acaso al paciente se le puede provocar algún perjuicio con la dispensación de los medicamentos desde la oficina de farmacia? Yo sinceramente creo que no, pero bueno, no sé los ponentes si opinarán lo mismo o no, porque la formación está clara. La formación continua que están ofreciendo tanto el Consejo General como los colegios oficiales de farmacéuticos es una formación continuada de primer nivel, de primer orden. Luego, entonces no cabe invocar tampoco esa razón. Se está dando calidad en los servicios farmacéuticos, en la oficina de farmacia me refiero. ¿Acaso se vislumbra algún problema porque se den estos medicamentos en oficina de farmacia? No sé si alguno de los presentes tiene alguna duda al respecto. No, yo te diría al revés, es decir, al final los pacientes acudimos siempre a nuestro mismo farmacéutico que nos conoce, que conoce a nuestra mujer, que conoce a nuestros hijos, que sabe de nuestro día a día y que precisamente tiene un conocimiento y un historial nuestro. Entonces, al contrario, es decir, todo esto favorece. Por eso nosotros los pacientes entendemos que el cauce debe ser la farmacia comunitaria. Bien, no sé, opinamos. Parece que hay alguien en la sala que opine de otra manera. No lo sé. En fin, yo creo que... Hay una mano ahí. ¿Hay una mano?
Sí, por favor. Ve, perfectamente, ahora se ve. Hay un micrófono, por favor, para allá. Vamos a ver, vamos a esperar un momento porque como saquemos alguna pregunta ya podemos diluir el tema. Ah, han ido por un micrófono. Bueno, esperamos un momentito, por favor, que creo que merece la pena. Déjame hacer un comentario. Sí, cómo no. Mientras tanto, porque si no nos quedaremos con la idea errónea. Es verdad que se consiguió un ahorro en la factura en medicamentos a la farmacia, pero tenemos que pensar que la factura de medicamentos en hospitales está creciendo a unos niveles muy importantes, Hola. superiores al 9%, y que hemos superado el primer año del tratamiento de la hepatitis C, que supuso de golpe el crecimiento del 40% de la farmacia hospitalaria. De acuerdo. Eso Ahora es difícil de dirigir. incidiremos en esto, Jordi, pero cuidado porque ahí también hay matices. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Yo soy Elena Esteban y soy farmacéutica de hospital y bueno, creo que hace falta en esta mesa también una participación de un farmacéutico de hospital, ¿no? Yo quería dar mi punto de vista. Bueno, estoy de acuerdo en muchas cosas que habéis dicho, que hay muchos fármacos que se podrían dar también en oficinas de farmacia, pero creo que hay, en cuanto a la formación y en cuanto a los medicamentos innovadores, creo que también hay cierta ventaja en que, al igual que los médicos de atención primaria ven de una forma más amplia un gran abanico de patologías, y hay unos especialistas hospitalarios que son expertos o más expertos en ciertos tratamientos, ciertas enfermedades, y se trata de que esos especialistas hospitalarios vean más enfermos de esas enfermedades que son, digamos, más raras, pues también hay cierta ventaja en que haya un pequeño grupo de farmacéuticos que están en el hospital, que estén más especializados en patologías que son poco comunes y tengan más conocimiento sobre esos medicamentos que no son tan habituales, ¿no? Y los farmacéuticos comunitarios tengan mucha formación de el amplio abanico de patologías que somos comunes en atención primaria. O sea, creo que es compatible las dos cosas, ¿no? Creo que deberíamos trabajar como un equipo y no ser, parece que aquí somos enemigos y no me parece correcto, ¿no? Parece que nos quitemos las cosas. Exacto, Sí. totalmente de acuerdo. Yo ahí estoy de acuerdo. Igual que se empuja la coordinación entre el médico de atención primaria y el especialista, creo que una buena colaboración entre la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria es otra cosa que habría que empujar. Por eso he dicho yo aquello de la validación. Yo no conozco todos los servicios de farmacia hospitalaria de España, pero conozco de estos terciarios y grandes algunos y veo la labor de los farmacéuticos de hospital en la validación de las prescripciones, ¿no? Por ese conocimiento concreto de medicamentos que lo necesitan, cuando la farmacia comunitaria es más generalista, ¿no? Pero ese es un camino de intervención de la farmacia especialista hospitalaria que evidentemente que contemplamos, y esa validación eso es un posicionamiento profesional que el farmacéutico de hospital no debe perder porque se ha convertido en el referente, ¿no? Y no, cuando hablamos de coherencia no estamos hablando de disminuir capacidad profesional de aquello que ya se ha conseguido, sino coherencia en poner los fármacos a disposición de los pacientes de la mejor manera para su salud, no con una estructura económica que nos condiciona y que nos está provocando lo que nos provoca. Sí. Hay otra pregunta por aquí, pero mientras un también, comentario. Como asociación, quería hacer un comentario. A ver, desde las asociaciones nosotros no estamos en contra de la farmacia hospitalaria. Nosotros, como somos muy egoístas, nosotros lo queremos todo, pero evidentemente pensamos que debe haber un criterio y el papel de la farmacia hospitalaria es muy importante. Y entendemos que tiene que haber farmacia comunitaria y tiene que haber farmacia hospitalaria, pero de la misma forma que los pacientes defendemos la sanidad pública, no quiere decir que estemos en contra de la sanidad privada. No, tampoco. También somos favorables a la sanidad privada. Bueno, o sea, no está reñido el uno con el otro. Había una petición de palabra aquí, por favor, no sé, un micrófono por aquí, en la tercera fila, por favor, en el centro. Buenos días. Pues yo quiero hablar como farmacéutico comunitario de un pueblo pequeño de la provincia de Murcia y como vocal de oficina de farmacia. Aquí lo que se debate es dónde debe de conseguir el paciente un medicamento.
Evidentemente, el farmacéutico de hospital, magníficamente preparado, pero un poco en contestación a la compañera, son patologías que tradicionalmente también se están remediando en las oficinas de farmacia. Lo único que ha cambiado es que son medicamentos más innovadores y que por el costo, porque aquí al final todo es costo, por desgracia la vida se basa en eso, parten del hospital. Pero yo quería ahondar en un punto, y es que Jordi Dalmases lo ha dicho, hay una noticia que está ya en prensa nuestra, que ya hay una distribuidora que se ofrece a llevar el medicamento del hospital al domicilio. Eso está ya en la calle. Con lo cual ya no hay el contacto del paciente con el farmacéutico de hospital, eso se pierde. Además de los 3 eslabones de la cadena, que siempre hemos dicho, industria, distribución y oficina de farmacia, a nosotros nos puentean de una manera descarada y además injusta, porque nos quedamos sin arsenal terapéutico. Y creo que somos capaces de formarnos, y de hecho lo hacemos. Estamos desde el Consejo haciendo una pauta para una recertificación, incluso de colegiación, que estamos en el camino, y desde luego es evidente que nos formamos por y para estar en la innovación. El acceso del paciente es, sin lugar a duda, mucho más fácil a la oficina de farmacia, pero no solo por cercanía en metros, también por horario. Es que tiene 24 horas, 365 días al año. Con lo cual, yo lo que reclamo, creo que aquí estamos muchos de oficina de farmacia, es que se nos tenga en consideración. Todos estos foros son evidentemente necesarios e imprescindibles. Llevamos años hablando de este tema. Aquí falta, como ha dicho don Francisco Zaragoza, la pata de la Administración, que siempre es la que de manera reticente nos dice no hay dinero. Pero es que es un engaño que el costo es 0 cuando el medicamento está en el hospital. Eso es un engaño, porque evidentemente las estructuras hospitalarias tienen que crecer y eso es una inversión. Sin embargo, nosotros, esa inversión es privada. A la Administración le costaría 0. Entonces, hay que hacer un balance real del costo de que esté un medicamento aquí o allí. Entonces, yo lo que reclamo es que estos foros sigan adelante hasta conseguir que el arsenal terapéutico de la oficina de farmacia no se quede totalmente devaluado. ¿Hay una más? Perfecto, pues yo creo que esta intervención recoge muchas de las cosas, de las conclusiones de esta mesa. Muchas gracias por esta aportación. ¿Hay alguna palabra más? Porque si no, vamos a tener que cerrar ya esta mesa porque la hora pasa y aunque hemos empezado 15 minutos más tarde, hay una palabra pedida. ¿Por dónde, por favor? Es que no se ve. ¿Arriba? No, a la derecha una chica. A la derecha, la quinta o la sexta fila, sí, por ahí, me parece. Por ahí. Ya está. Bien, pues si tiene el micro, adelante. ¿Se me oye por aquí? Bien. En primer lugar, yo quería dar mi punto de vista desde las 3 partes. Yo trabajo en industria, soy farmacéutico y yo creo que todos como aquí presentes soy paciente también. Se ha hablado muchas cosas en la mesa que me han parecido muy interesantes, pasando por la educación, y hemos hablado de precio, ¿vale? Entonces estoy con mi compañera, faltaba farmacéutico hospital en la mesa y la Hacienda, o sea, y la Administración. Al final hemos hablado de precio, pero no hemos hablado de sostenibilidad. Y yo, oyéndonos aquí, todo lo que estamos hablando, lo que veo también es el paso de dispensación del hospital a la farmacia también va con un traspaso, por así decir, de responsabilidades, ¿no? Se me ocurre un poco, igual estoy pensando en fármacos muy avanzados. La distribución logística, todos sabemos que bueno, hay medicamentos que en su cadena de frío tienen un gasto bastante importante, ya no solo en la distribución, sino en cómo se configura eso en la farmacia. Entonces, ahí habrá una responsabilidad de quién asume ese gasto, ¿no? Y luego también tenemos, obviamente, lo que es el seguimiento terapéutico de esos pacientes que están tomando esos fármacos. Hay reacciones adversas, que quién se hace responsable de eso. Y luego también ya no solo eso, sino cuándo entra el farmacéutico en esa dispensación, ¿no? Podemos hablar de que los medicamentos innovadores, que también se ha hablado en la mesa, tienen una experiencia de uso que en farmacia hospitalaria puede ser contrastada. Y luego entrarían también pues, lo que son los biosimilares con una experiencia de uso menor. Perdóname, Joaquín, que hable de biosimilares aquí, ¿no? Entonces yo creo que es eso, tenemos que también pensar
las responsabilidades. Y luego la compañera de Murcia hablaba de la educación y cómo pueden estar formados los farmacéuticos. Entonces está esa responsabilidad también en certificar y validar los medicamentos, ¿no? Para que volvamos a evitar lo que es la lotería del código postal. ¿Puede estar mejor certificado alguien de Murcia que alguien de Alicante? No sé. Yo creo que también tenemos que girar en esto, en el tema de responsabilidades. ¿Algún comentario? Bueno, yo en tema de responsabilidades, nosotros lo que decimos siempre, la prescripción debe ser por tu médico y lo que nosotros siempre demandamos sí o sí es que el paciente siempre esté debidamente informado y dé su autorización para cualquier tratamiento. A partir de ahí la dispensación, bueno, y respecto a lo de las farmacias, yo creo que en todos los hospitales de España a 50 metros de un hospital hay una farmacia. Bueno, yo en ese sentido no le veo mucho problema, pero ya es un campo que no es el mío. Bueno. ¿Alguna cosa más? No, la responsabilidad es del profesional que dispensa el fármaco. Será en aquello que le corresponde, es decir, en que ese fármaco esté dispensado en las condiciones adecuadas y en el conocimiento que pueda tener o no, porque en la farmacia comunitaria no se tiene, de cuál es la historia clínica de ese paciente y todos aquellos datos que pueda tener que le permitan actuar en favor de su salud. Pero la responsabilidad es o de la farmacia hospitalaria o de la farmacia comunitaria, aquel que dispense el fármaco, ¿no? En todo caso, yo creo que no rehuimos a ninguna responsabilidad, ninguno de los profesionales, y ahí estamos. Yo lo que creo es que tenemos que hacer es crecer en responsabilidades y crecer en gestión del conocimiento y aportar más en la salud del enfermo y en el efecto del medicamento en la salud del enfermo. Ese es el camino por el cual el farmacéutico hospitalario crece profesionalmente y el camino por el que debe crecer mucho más aún el farmacéutico de farmacia comunitaria. Tiene que asumir responsabilidades, tiene que gestionar su conocimiento. Si eso lo hacemos y estamos capacitados para organizarnos y para hacerlo de esta forma, nuestro futuro no tiene ninguna dificultad de visualización. Muy bien, pues lo que sí que está claro es que nos tenemos que dirigir al paciente todavía con más intensidad. Es el centro de atención y es nuestro objetivo. Está clarísimo, utilizando vías como son, pues eso, los medicamentos, etc. Muy bien, y toda la atención. Vamos a terminar ya el desarrollo de esta mesa y únicamente tengo que decir que está claro que seguimos avanzando, construyendo y esperemos que esto en un tiempo no muy lejano, porque creo que la razón se impone, la razón es poderosa y creo que merece la pena estudiar, como decíamos, quizá tal vez caso a caso, no por grupos, sino incluso medicamento a medicamento, pero creo que merece la pena realizar este trabajo porque es de justicia, entre otras cosas, por la atención al paciente. De modo que, agradeciendo toda la presencia y la atención de los presentes, yo quiero transmitir también el agradecimiento a los ponentes, que creo que lo han hecho muy bien, han dado muy buena talla y por ello, para todos ellos, pido un aplauso a los presentes. Gracias. Muy bien.